Flavio llegó al infierno e hizo la peor elección que alguien podría hacer. Yo sentí mucho odio hacia Dios. A los 16 años me echaron de la casa de mis padres por motivos religiosos. Yo crecí en un ambiente religioso y en casa no era lo mismo que veía en la iglesia. En mi mente era como si fuera una mentira. Y entonces cuando decidí confrontar a mi mamá, dije, no, para mí no hay cómo. Para mí está mal, ya no iré. No, o sea, para mí no está correcto. No estoy de acuerdo con la manera que predican, entonces para mí no funciona. Y entonces ella dijo, ok. Y de ahí pasaron unos días y el sábado, en esa misma semana, era el día del plantón en la farmacia que trabajaba. Cuando regresé en la noche a casa, la casa estaba apagada, las luces apagadas, y mi mochila estaba en la puerta. Y entonces un vecino me dijo, oye, Flavio, no sé si sabes, pero tu mamá se fue. Le pregunté, ¿cómo que se fue? Dijo, no, salió temprano a trabajar. Llegó un camión, cargaron la mudanza en el camión, cerraron la casa y se fueron. Y en ese instante me vi en la calle. Eso me dejó en un estado de nervios con tanto odio que estaba alimentando hacia mi madre y sobre todo hacia Dios. Porque miré al cielo y dije, genial, ¿no? Eres muy bueno. Mientras estaba en tu iglesia, todo estaba bien, pero cuando dije que no me parecía que fuera correcto, me echaron, perdí mi casa, lo perdí todo y es así. Entonces ahora tengo que abrazar al diablo. Ya que estoy en el infierno, voy a abrazar al diablo. La rebelión correcta contra el objetivo equivocado. Sin saberlo, Flavio se acercó aún más al causante de su problema. Empecé a involucrarme con personas que solo bebían y el tiempo fue pasando, los años fueron pasando, pero no estaba mejorando. Mi vida, en realidad, iba hundiéndose. Me metía cada vez más en el alcohol, cada vez más en las drogas. En ese periodo conocí a una persona y tuve una hija con ella. Pero al principio de la relación siempre traté de esconderlo. No me gustaba decirle a la gente que era adicto, pero llegó un momento en que ella lo descubrió y nos separamos porque ella ya no aguantaba más. Fue cuando conocí el crack. Ahí conocí el crack. Recuerdo una vez que había conseguido alquilar un cuartito y me fui a vivir allí. Y esa noche fumé tanto crack y bebí tanto. Sé que eran como las 2 de la mañana, me levanté y colgué una cuerda del techo allá de la lavandería y dije, no aguanto más esto. Esto no está bien. Y recuerdo que me subí, la amarré, ¿sabe? Y me lancé. Y lo curioso es que la cuerda se rompió y me caí. Dije, caray, ni la muerte me quiere. Ya que ni el diablo me acepta en el infierno, ahora no tiene sentido. Voy a seguir viviendo, voy a vivir de cualquier manera. La muerte no lo aceptó, porque el rescate ya estaba en camino, y un pequeño instrumento del cielo sería usado para liberar aquella alma cansada. Me quedaba en una plaza durante el día y por la noche había una iglesia de la Universal que tenía un techado y entonces me quedaba ahí y unos días después la madre de mi hija comenzó a buscarme. Ella iba con mi hija al templo de Salomón y a mi hija le gustó el lugar. Ella hace parte de un grupo de la Fuerza Teen Universal, la FTU. Y como ella me pidió para ir, no había nadie para llevarla y ella iba allí y caray,
le gustaba mucho, mucho. Desde el primer día que ella fue, me decía ella, mamá, podríamos vivir cerca, sería más fácil ir. Y ella empezó a invitarme. Al principio no me importaba mucho, iba más porque estaba cerca de mi hija los domingos, pero me parecía aburrido, literalmente un aburrimiento. Yo sé que me recostaba en la butaca, sí, hasta me desparramaba en la silla. Era tan cómoda aquella silla que me acomodaba tanto y que hasta me dormía. A veces ella me daba codazos porque incluso llegaba a roncar. A veces cuando venía ese olor de cuando alguien no se baña, hasta me distraía demasiado porque era muy fuerte. Seguía yendo. Y mi hija ahí. Varias veces vi a mi hija haciendo varias cosas que me sorprendían. Hubo un día, creo que ese día fue muy impactante para mí. Yo sé que el obispo dijo así, llamó a la gente para ir adelante, etcétera, hacer una oración. Yo sé que mi hija me tomó del brazo y dijo así, ven papá. Y fue conmigo adelante hasta el altar. Estuve mirando alrededor, hacia un lado, miraba hacia el otro así. Caramba, qué tontería. Esa es una tontería. Y en eso miré a mi lado y vi a mi hija arrodillada. Y yo miré y dije, no, un momento, mi hija no. Ella estaba buscando a Dios, entregándome a Dios. Yo tengo certeza de que ella le estaba entregando mi vida a Dios. La miré a ella y miré hacia adelante, hacia el altar. Así que yo respiré profundo y dije, está bien. Bueno, lo siguiente es que si realmente existes y si yo sirvo para algo, esta basura de vida que tengo aquí importa para ti. Si hay algo de útil aquí adentro, entonces me tendrás que cambiar y tendrás que probarme que de hecho existes. Y si cambia algo, volveremos a platicar. Solo que aquella semana fue diferente. Esa semana las cosas empezaron a cambiar. Encontré trabajo y, para ironía de todos, el dueño del lugar en donde estaba trabajando era un obrero de la iglesia. Conseguí rentar un cuarto pequeño y ya salí de la calle. Dije, caramba, realmente eso está cambiando. O sea, está bien, Señor, y me diste un lugar para vivir, un buen trabajo, pero es solo eso. Y comencé a frecuentar. Ya no era más debido a mi hija que yo iba a la iglesia. Yo comencé a acudir porque creía que tenía un compromiso allí con Dios. Entonces me bauticé en las aguas. Cuando me levanté de las aguas, tomé una decisión y dije, Señor, a partir de hoy cambiaré mi vida. Y pasaron unos días y creo que inició una época de la hoguera santa. Todas las veces el obispo decía que teníamos que buscar el Espíritu Santo. Hablaba mucho del Espíritu Santo en las reuniones. Comencé a tener el deseo, ¿entiende? De buscar eso, de ver si de hecho era verdad. Entonces hubo una palabra sobre el perdón. Y eso me sacudió. Para que yo perdonara a mi mamá fue muy difícil. Pero logré hacerlo. Con la ayuda de Dios, logré perdonar a mi mamá. La paz fue instantánea. Yo sentí alivio. Ese día subí al altar. Yo dije, Señor, aquí está mi vida, todo lo malo que hice, todas las personas que lastimé, todas las veces que te decepcioné. Aquí está. Y cuando descendí del altar, bajé las escaleras del altar y yo estaba allá abajo, comencé a orar para buscar al Espíritu Santo. El obispo estaba hablando tanto del Espíritu Santo que comencé a buscar al Señor, a alabar a Dios allí. Ese día sentí una paz tan grande, pero tan grande, parece que estaba en el regazo de alguien. Era de Dios. Y eso para mí ya no podía tener fin. No quería que terminara aquel momento. Ni siquiera quería que se encendieran las luces ese día. Quería continuar ahí. Entonces, cuando terminó la reunión,
sé que miré a la mamá de mi hija y ella dijo, vámonos. Yo dije, pero ya se terminó. ¿Entiendes? O sea, parece que Dios dijo, hijo, yo estoy aquí. El encuentro que Dios tanto esperó, y todo lo que el infierno se robó, el cielo lo restituyó. Yo suelo decir que Dios hace cosas que nosotros nunca vamos a comprender. Quien antes era la mamá de mi hija, que era solamente la mamá de mi hija, hoy ella es mi esposa. Y ahí vino de nuevo, comenzó en mí a venir el interés por él y dije, este hombre está diferente. Nosotros nos casamos en la última celebración de matrimonios que hubo en el Templo de Salomón. Y esta vez hicimos todo correctamente, ¿no? Hoy mi hija tiene una familia y es una familia feliz. Hoy me va muy bien en mi trabajo y en mi parte no profesional para ser alguien que antes nunca le gustaba hablar de Dios, porque creía que Dios no existía. Hoy hablo de Dios para todo el mundo. Y hoy estar aquí en el aniversario del Templo de Salomón, a los 10 años del templo, es una felicidad tan grande para mí que yo esté con toda mi familia aquí en la fe. Gracias a Dios por el templo, ¿no? Todo lo que aprendí y estoy aprendiendo aquí, el trabajo de la FTU, que fue maravilloso, fue fundamental. Él usó a una niña de 11 años, a mi hija, para mostrarme que Él de verdad existe. Antiguamente yo decía que estaba en el infierno, y si yo estaba en el infierno tenía que abrazar al diablo. Hoy me siento en el cielo, y hoy estoy muy feliz abrazando a Dios.